¿Sí? Sí, ya está. Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a ir terminando con el juicio adversarial y vamos a pasar como excursos al principio de correlación entre la acusación y el fallo. Y vamos a ver si podemos ver la evolución que tiene este principio del sistema mixto al sistema adversarial, lo mismo que lo que ocurre con el hecho diverso, que también hay una interpretación mucho más acorde con las garantías constitucionales que quiero que ustedes aprendan. Bueno, vamos a iniciar con algunas adendas de la prueba pericial para retomar la clase anterior. Habíamos dicho que existen situaciones en las que es necesario establecer el valor de una prueba o de la significancia de un hecho, para lo cual se requieren conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica o arte. En este caso, el Código de Procedimiento Penal Federal prevé que las partes, en tal caso, pueden presentar los informes suscritos por sus peritos de confianza, para lo cual deben acompañar todos los antecedentes que acreditan la idoneidad profesional de los peritos. Antiguamente, el perito era un auxilio al Poder Judicial. Era una opinión que prestaba a alguien que tenía una experticia, una formación, conocimientos especiales sobre alguna ciencia, técnica o arte, y esos conocimientos estaban puestos al servicio del tribunal, del juez. En el proceso mixto, el perito era prácticamente un auxiliar, un servidor del juez. En el proceso penal adversarial, esto cambia rotundamente, porque el perito es llamado para auxiliar, para fortalecer estratégicamente la teoría del caso que presenta la parte. Entonces ya no es un auxiliar del juez, es un servidor de la parte. Y es un servidor de la parte a quien además se le paga un honorario por los servicios que presta. Obviamente esto no pretende descalificar al perito, porque la parte va a designar perito a aquel profesional que comparta la visión estratégica del caso, que le ayude a construir y probar su teoría del caso. Pero también es necesario poner de relieve algo que está ocurriendo, sobre todo en el mundo anglosajón, en donde el perito se está utilizando en muchos temas. En temas en los que quizás no sea tan necesaria la prueba pericial, e igualmente se los utiliza porque la información que provee el perito en muchas materias no es información que el juez pueda conocer. Entonces lo que ocurre es que en algunos aspectos que no son de los aspectos controvertidos que necesiten inexorablemente de la prueba pericial, se ofrece prueba pericial y el ofrecimiento de esta prueba pericial y las conclusiones que vierten los peritos en estas materias generan en muchos casos pronunciamientos erróneos. Es decir, que hay un abuso de la prueba pericial que está posibilitando la introducción de información que no es de buena calidad.
Por eso es que los últimos estudios que se están haciendo sobre el proceso por jurados y la utilización de la prueba pericial, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, se están advirtiendo muchas revocaciones y nulidades de sentencia, justamente porque las sentencias se fundan en una prueba que no es lo suficientemente confiable. Es decir, hay un exceso en la utilización del experto, y entonces la información, que tiene que ser una información de calidad, confiable y creíble, que ayude a fortalecer la convicción del tribunal, la toma de decisión por parte del tribunal, en realidad perturba, justamente por su falta de calidad, y debilita el valor de la jurisdicción, porque como les decía antes, muchas veces en temas en que los jueces no tienen formación, es que si bien el juez tiene libertad para apreciar el valor de la pericia, pero en temas que desconoce, la jurisdicción se debilita y entonces la pericia termina teniendo una incidencia y una gravitación en la sentencia muy, pero muy importante. Y cuando esa información no es de calidad, no es confiable, no es buena información, entonces se generan los problemas que se están presentando, les decía, en Canadá y en Estados Unidos, donde se está abusando, por decirlo de alguna manera, del uso de la prueba pericial. La pericia y la importancia que tiene, deberíamos verla en dos momentos. En un primer momento, tenemos que la prueba pericial se ofrece en la audiencia de control de la acusación y ofrecimiento de prueba. Allá hay un primer juicio de admisibilidad sobre la prueba pericial, un juicio de admisibilidad que podríamos decir que es bajo, en el que el tribunal analiza las condiciones mínimas de idoneidad que debe revestir el perito para poder ser aceptado. Pero una vez que es aceptado el perito, ya lo habíamos dicho la semana pasada, tiene que comparecer y explicar la pericia en el juicio adversarial, en el juicio oral adversarial. Allí el perito tiene que resultar creíble frente al interrogatorio, frente al examen directo que le hace la parte que lo propuso y el contraexamen que le hace el adversario. Ahí, el examen de admisibilidad sí que es duro, es muy fuerte, porque de la credibilidad del perito, del auxilio que preste el perito a la parte que lo propuso, en la elaboración, en la corroboración de su teoría del caso, muchas veces depende el éxito de la parte. Por eso también, como dijimos respecto de los testigos, en el momento en que el perito va a prestar declaración, la parte también lo tiene que acreditar. Esto es, para evitar justamente lo que decía anteriormente, la parte tiene que acreditar que el testigo que va a vertir una opinión basada en su experiencia y en su preparación, en su formación científica, es un profesional serio y responsable, que ha hecho cursos sobre la materia de su experticia, que tiene trabajos publicados, que tiene decenas de pericias realizadas, que ha comparecido en innumerable cantidad de juicios, todo lo cual permite rodear a la figura del perito de una consistencia en cuanto a su formación profesional y la calidad de la información que va a presentar al juicio, que lo hagan absolutamente creíble. Esto es muy importante, porque ustedes piensen que de la intervención del perito y de las preguntas que le haga la parte que lo propuso, fundamentalmente en el examen directo, de allí van a surgir los argumentos
allí vamos a poder acreditar las proposiciones fácticas que a nosotros nos interesan y que vamos a hacer valer en el alegato de clausura para demostrarle al tribunal que hemos acreditado la teoría del caso que presentamos en el alegato de apertura. En este momento, en el momento de la declaración, el perito no solamente que va a exponer a preguntas que le formula la parte, cuál es la conclusión del dictamen pericial, de forma categórica, de forma clara, sino que va a explicar razonadamente y de manera que todos lo entiendan, como antes les decía, bajando el perito a el entendimiento de la ciudadanía media, cuáles son todos los pasos que ha ido realizando para poder arribar a tal o cual conclusión. Para lo cual es muy importante que el perito se vaya valiendo, se vaya apoyando en diagramas, en gráficos, en ilustraciones. Esto es muy importante porque esto genera una interactuación de distintos sentidos en la formación de la convicción del tribunal. Pero además es un momento del juicio fundamental para producir introducción de evidencia material, para que se puedan acreditar objetos, documentos, armas, es decir, determinadas evidencias materiales, al ser introducidas en la declaración del perito y al referirse el perito a las conclusiones que pueden establecerse del estado de estos objetos, de estos documentos, esto genera mayor poder convictivo, no solamente hacia el tribunal técnico, sino también hacia el jurado. Y en tal sentido, cuando me refiero a los documentos, me estoy refiriendo a toda representación de actos o hechos, independientemente de que sea por escrito. Esto es, independientemente del objeto en el que es almacenada la información, que es transmitida, es tanto un documento, un video, como un mail, como una grabación. Y toda esta evidencia puede ser introducida por el perito, y entonces se produce lo que se denomina el proceso de acreditación de la evidencia, lo cual luego le va a permitir, en base a esa acreditación, que la parte utilice dicha acreditación, el valor convictivo o las proposiciones fácticas que pueden formularse a partir de las conclusiones del perito en el alegato de clausura. Es decir, el apoyo visual del perito en estos gráficos, en estas ilustraciones, en estos diagramas, ayuda muchísimo. Hoy la visualización es muy importante para ayudar a formar la convicción, sobre todo en jurados populares, donde lo emotivo también juega un papel muy, pero muy importante. Ustedes fíjense que en esta interactuación del perito con los documentos, con los objetos, con el arma secuestrada, se produce un proceso de persuasión en la medida en que el perito sea categórico, sea concluyente, sea claro en su explicación. Esto va produciendo una persuasión en el jurado acerca de que los hechos ocurrieron conforme los relata el perito. Y la persuasión es lo que eleva justamente la credibilidad del perito. Así como cuando le ofrecimos el grado de formación, no de formación, sino el grado de examen o de control sobre la calidad del perito era bajo, porque recién estamos ofreciendo una prueba pericial en la audiencia de preparación del juicio. Acá, una vez que lo examinamos, el grado de credibilidad se expone al jurado o al tribunal técnico.
Por eso es que el perito, en función de la utilización de toda esa prueba auxiliar, puede realmente desempeñar una función persuasiva muy fuerte que, sumada a los argumentos jurídicos que la parte va a desplegar en el alegato de clausura, le permitan ganar el caso. Esto es, el auxilio de la prueba pericial, cuando la prueba pericial es contundente, cuando el perito tiene una sólida formación en la materia sobre la cual está emitiendo un juicio, una conclusión, para la parte que lo propone, ya pensando en que toda esa evidencia se está retroalimentando en función de lo que va a decir en el momento final, un momento eminentemente valorativo, todo esto es un auxilio imprescindible para que la teoría del caso que presenta la parte pueda tener éxito. Se observan, y pasando a otro punto, se observan en el sistema de enjuiciamiento adversarial que se viene imponiendo en América Latina ciertas falencias que hay que denunciar. Hay que ponerlas en evidencia porque son falencias que deben ser eliminadas, tienen que ser superadas rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Hemos dicho hasta el cansancio que el juicio adversarial es una controversia entre partes, que es una competencia comunicativa. Hemos dicho que es una competencia que ganará la parte que mejor se prepare, que mejor prepare su caso, que conozca la evidencia, que mejor prepare sus proposiciones fácticas, que tenga un trabajo coordinado durante la producción de la prueba, que esta parte está en mejores condiciones de poder imponerse en un juicio adversarial. Sin embargo, aún en modelos que tienden a la adversarialidad, estamos observando que los tribunales no dejan que la actividad probatoria quede en manos de las partes, sino que también de alguna manera se involucran. No ya como en el proceso mixto, en el que habíamos dicho que la averiguación de la verdad era la meta del procedimiento, y entonces el principio de necesidad de la investigación integral de la verdad, de la averiguación de la verdad real, hacía descender al juez a la contienda, a la arena, y ya se involucraba en la producción de la prueba. No así de manera tan torpe, pero los nuevos sistemas adversariales están generando problemas en la misma dirección. Por ejemplo, en el Código de Colombia, en el artículo 397, se permite que luego de que las partes formulen el interrogatorio a los testigos, es decir, la parte que lo propone lo examine directamente, la contraparte lo contraexamine, luego de producido ese interrogatorio, el artículo 397 autoriza a que el juez le formule preguntas complementarias. Si bien la doctrina entiende que las preguntas complementarias son preguntas que deben hacerse o formularse sobre la base fáctica que construyeron las partes con su interrogatorio, con el examen directo y con el contraexamen, si bien las preguntas complementarias tienen que apuntar a eso, no es menos cierto que la formulación de preguntas por parte del juez o del tribunal afecta el principio de imparcialidad, de neutralidad, porque obliga al juez a indagar sobre aspectos que debieron acreditar las partes, y que no lo acreditó debe sufrir el perjuicio por la no acreditación de un hecho que puede o no resultar relevante. Entonces, un código como el Código de Colombia, que es un código que dice que está prohibido que el tribunal produzca prueba de oficio, permite que a través de la formulación de preguntas complementarias, el tribunal viole el principio de imparcialidad y la igualdad que debe existir entre las partes, porque esas preguntas seguramente van a beneficiar a una parte y van a perjudicar a otra. Por eso es que la Corte de Colombia, la Sala Penal de la Corte, anuló una sentencia dictada por el juez penal del departamento de Belio, de Antioquía, en Colombia, porque
luego de terminado el interrogatorio de las partes, el juez realizó no preguntas ya complementarias, lo que también tiene que estar vedado en un régimen adversarial, sino que produjo un nuevo interrogatorio a las partes. Entonces, ese nuevo interrogatorio a las partes quiebra con el principio de imparcialidad que debe garantizar toda la intervención del juez en el juicio y la igualdad de las partes ante la ley, lo que llevó a la Corte Constitucional de Colombia, en su sala penal, a anular esa sentencia. Y fíjense que algo parecido ha ocurrido con el Código de Procedimientos Penal de Chile. El Código de Procedimiento Penal de Chile también autoriza, como el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, a que el Tribunal del Juicio formule preguntas aclaratorias. Las preguntas aclaratorias que autoriza el Código de Procedimiento Penal de Chile son aquellas preguntas tendientes a disipar o transparentar alguna cuestión dudosa. Pero ¿qué es lo que ocurre? En un juicio por violación, luego de concluido el interrogatorio de las partes, el examen directo y el contraexamen de testigos y de peritos, una jueza produjo un interrogatorio, primero a un testigo y luego a un perito, que llevó más tiempo que el que habían empleado las partes. Y las preguntas que formuló fueron atacadas por las partes porque se decía que eran preguntas sugestivas, a lo que la jueza desoyó las objeciones y continuó con el interrogatorio. Llegado el caso a la Corte Suprema del país vecino, de Chile, la Corte anuló la sentencia y con un argumento que resulta muy interesante. Dijo que la intervención de la jueza del departamento de Chillán implicaba un claro subsidio procesal al Ministerio Público, que violaba el principio de imparcialidad y el de igualdad ante la ley, razón por la cual lo descalificó al fallo y lo anuló. Esto es, el juez que interviene en la práctica de la prueba, cuando ya las partes han preguntado todo lo que tenían que preguntar, el litigante que ofreció al testigo en el examen directo, la parte a quien se le opone el testigo en el contraexamen, tuvieron las oportunidades de volver a repreguntar en el redirecto o volver a recontraexaminar por las respuestas que se dieron en esas repreguntas. Si después que las partes hicieron toda esa actividad, ¿qué sentido tiene que el juez vuelva a preguntar? Que el juez vuelva a iniciar un nuevo interrogatorio. Y lo que dijo la Corte Penal chilena es que esto es un subsidio procesal al Ministerio Público, que afecta el principio de imparcialidad y el de igualdad de armas que debe presidir la labor del juez que interviene en el juicio oral, y anuló la sentencia. Y un paso atrás también, da el Código de Procedimiento Penal de Perú. El Código de Procedimiento Penal de Perú también, en el artículo 385, autoriza al tribunal de oficio o a petición de parte a producir reconocimientos, inspecciones y a recibir nueva prueba, de oficio reitero, cuando sea manifiestamente útil para el esclarecimiento de los hechos. Si bien el código dice que los jueces no deberán suplantar con esta actividad a la tarea que le corresponde a las partes, lo cierto es que los jueces de oficio producen prueba que luego va a tener un valor posiblemente gravitante en la sentencia. Y esto afecta a la igualdad de armas, afecta a la imparcialidad, afecta a la neutralidad con la que tiene que intervenir el juez en el juicio acusatorio adversarial. Si ustedes lo observan bien, esto implica no solo un retroceso, sino un retroceso ya que apunta directamente
al principio inquisitivo que se disfrazaba en el proceso penal mixto con la averiguación integral de la verdad o la búsqueda autónoma de la verdad, es decir, la búsqueda autónoma, no ya la búsqueda hecha por las partes, sino hecha por el tribunal, porque claro, como el objeto procesal es indisponible, el tribunal entonces tiene que buscar toda la información necesaria para dictar la mejor sentencia posible. Con ese objetivo se violan clara y abiertamente los derechos de las partes, el tribunal se subroga en las posiciones de las partes, en la mayoría de los casos se subroga en la posición del Ministerio Público Fiscal, y todos sabemos lo que representa esa subrogación. Se cumple la vieja metáfora de Radbruch: quien tiene al juez como fiscal necesita a Dios como defensor. Imagínense al juez haciendo la tarea del fiscal. Frente a esto hay que oponerse con toda la fuerza. En el juicio adversarial, el tribunal no puede intervenir. El tribunal solo debe resolver controversias y no puede involucrarse en la producción de la prueba. El tribunal no conoce la estrategia de los intervinientes. Entonces, si no conoce la estrategia de los intervinientes, involucrarse en la producción de la prueba lo convierte en un intruso ciego y torpe, como decía Damasca. Es un desconocedor de los detalles que debe dejar que las partes hagan su trabajo. Los hechos en disputa y la controversia debe ser articulada, debe ser configurada por las partes. A los jueces lo que les queda es resolver sobre esa controversia, darle la razón a una o a otra parte. En sistemas adversariales, prácticamente que ya se orientan en el juicio acusatorio de Grecia y de Roma, hasta las partes tienen que aportarle las soluciones jurídicas para la resolución del caso, y el tribunal no puede apartarse de esas soluciones jurídicas que invocan las partes. Es decir, esto es central a los efectos de entender cuál es la filosofía del modelo adversarial. El juez tiene prohibido involucrarse en la producción de la prueba, ni siquiera con las preguntas aclaratorias. El nuevo Código Federal dice que, en una última reforma, que el juez puede pedir una aclaración, pero respecto de lo que no entendió, lo cual no es una pregunta aclaratoria. Por ejemplo, si no escuchó lo que dijo un testigo, preguntarle a ver qué es lo que dijo, porque no lo escuchó. Bueno, eso sería admisible. Pero ningún tipo de preguntas. Algunos códigos lo admiten respecto de los peritos, porque se dice que los peritos, como, bueno, la información que aportan al juicio es una información científica que muchas veces el juez no conoce, a veces está necesitada de aclaraciones. Pero ni aún en este caso es bueno que los jueces desciendan ni que intervengan en la producción de la prueba. La producción de la prueba es una carga de las partes. Son las partes las que tienen que demostrar sus respectivas teorías del caso. Y se tienen que hacer cargo, entonces, de la inobservancia o de no poder hacerlo. Bueno, ahora vayamos a uno de las fases, de los pasos más importantes del juicio adversarial, como es la presentación del alegato de clausura. El proceso penal, tal como lo hemos visto, como dicen Morgenstern y von Neumann, es un juego estratégico. Es un juego competitivo en que es muy importante la estrategia que lleven adelante los contendientes. Nosotros habíamos hecho hincapié en que era una competencia comunicativa, pero también es un juego estratégico, es un juego competitivo, que obviamente ganará el litigante que mejor se prepare para la competencia, y obviamente que pueda presentar un caso que sea razonable, que sea creíble, que sea verosímil. Recuerden que habíamos dicho también que es muy difícil que
que la intervención del abogado, por más buena que sea, permita ganar un caso sin ningún fundamento jurídico. Eso es cierto. Pero también habíamos dicho, que también es rigurosamente cierto, que un buen caso, con buenas razones para ser ganado, puede ser verdaderamente perdido por la presentación de una defensa embrollada, equivocada, una defensa confusa. En esta visión de que el juicio adversarial es un juego estratégico, influye también que el jugador que lleva adelante una estrategia piensa en su estrategia y también piensa en la estrategia, en qué es lo que puede hacer el adversario que tiene por delante. Nosotros, durante el juicio, piensen que en el alegato de apertura hicimos una presentación del caso y de lo que nos comprometíamos a probar. Durante la producción de la prueba hemos ido desglosando los hechos, las proposiciones probatorias que nosotros necesitábamos acreditar. Y cuando llegamos a este momento, ya nos damos cuenta que presentamos el caso, intervenimos activamente en la producción de la prueba. Esa producción de la prueba a nosotros nos está dando una imagen de la debilidad y de la fortaleza, de la ponderación y de la vulnerabilidad que tiene la historia, la narración que nosotros vamos a construir en el alegato de clausura. Ya lo estamos viendo en la producción de la prueba. Y cuando nosotros concluimos con la producción de la prueba, ya también nosotros, una vez que empezamos el juicio oral, una vez que presentamos el alegato de apertura, ya nos quedó atrás todas las posibilidades que en este juego estratégico también teníamos. Las posibilidades, por ejemplo, del juego cooperativo y de tratar de negociar con el fiscal alguna salida alternativa. Ya nosotros cuando vamos al juicio oral, cuando vamos al juicio adversarial, cuando tenemos que ya presentar el alegato de apertura, estamos interviniendo en la producción de la prueba, ya sabemos que esta es la última oportunidad, ya no queda nada para negociar. Ya las reglas del juego cooperativo ya están precluidas, ya pasaron. Entonces, esto quiere decir que todo lo que hagamos en orden a nuestra intervención en la producción de la prueba, tiene que estar direccionado a lo que vamos a decir en el alegato de clausura. Todo está direccionado a lo que nosotros vamos a peticionar, a fundar en el alegato de clausura. Es decir, tiene que estar orientadas a persuadir al tribunal de la razón de nuestra narración, de la verosimilitud de la historia que nosotros vamos a contar. Porque hay dos historias. Una historia está dada por el hecho tal cual aconteció. Pero luego nosotros, en el alegato de apertura, en la producción de la prueba y en el alegato de clausura, estamos haciendo un recorte de esa historia. Estamos presentando una narración, una historia, en función de la prueba que nosotros pudimos establecer, en función de nuestras fortalezas y también tratando de interpretar nuestras debilidades e incorporando a la prueba de la contraparte, si es que podemos engarzarla en algún aspecto de nuestra historia. No se olviden que ¿qué puede resultar mejor que incorporar a nuestra narración parte de los hechos o de la prueba ofrecida por la contraparte? Bueno, así como se lo ve, el juicio es una competencia comunicativa, es un juego estratégico. Es un juego estratégico
interesante, pero también complejo, porque es un juego estratégico de suma cero. De suma cero quiere decir que en algún caso toda la ganancia va para una de las partes y la pérdida la sufre otra. El fiscal pide una dura condena, el defensor pide la absolución, el defensor gana y es absuelto el acusado, suma cero para el fiscal, toda la ganancia para el defensor, pero puede ser al revés. El fiscal pedir una dura condena para el acusado, lo mismo que el querellante, el defensor la absolución y se lo condena una pena alta. Toda la ganancia para el fiscal, suma cero para la defensa. Esto es en general lo que ocurre. Ahora, entramos a esta etapa, a la etapa final, ya produjimos la prueba, ya trabajamos sobre la integridad de la prueba, tratamos de fortalecer su vulnerabilidad, nos hicimos fuertes en todas aquellas cuestiones en las que la prueba nos auxilia fuertemente en nuestra teoría del caso. Pero ahora nos presentamos al tribunal por última vez. Por última vez. Nos presentamos para formular el alegato de clausura. Si el alegato de apertura es una suerte de alegro o obertura periodística, una carta de presentación, una hoja de ruta, mediante la cual se fija lo que el juicio va a ser, el alegato de clausura es como el rondó. Es como el rondó. El alegato de clausura trata de vincular el exordio con la actividad probatoria, para que el litigante, como experto hilandero, una todos los retazos que le permitan formar un todo integral. Es decir, con la producción de la prueba, con todos los retazos que me ha dejado la producción de la prueba, yo tengo que armar un todo integral. Yo tengo que presentarles el rompecabezas, yo tengo que presentarle la tapa, el dibujo del rompecabezas. Ustedes piensen que esta fase es una fase eminentemente valorativa. El alegato de clausura es eminentemente valorativo. Se divide en 4 etapas. En el exordio, o presentación, la narración de la historia, en función de todos los hechos que hemos acreditado durante la producción de la prueba. La argumentación, ahí vienen las razones, los motivos, los fundamentos que hacen creíble nuestra historia. Y la recapitulación. Este es el único momento valorativo de todo el juicio. Aquí le tenemos que mostrar al tribunal en un plazo de entre 30 y 60 minutos, más puede aburrir, menos implica mal uso del tiempo. Fíjense que el alegato de apertura era un alegato que consumió un tiempo entre 10 y 30 minutos. Entre 10 y 30 minutos. Excepcionalmente alegatos de apertura pueden consumir más tiempo. En cambio acá estamos en un tiempo entre 30 y 60 minutos. Le tenemos que demostrar al tribunal qué es lo que se acreditó, cómo se acreditó y qué significación jurídica tiene. Entonces tenemos que narrar una historia. De esa historia decir qué hechos se han probado, con qué pruebas se han probado y qué significación jurídica tienen. Para lo cual tenemos que hablar de la fortaleza de nuestra evidencia, tenemos que explicar nuestras debilidades y cómo la hemos superado, tenemos que explicar también qué parte de la prueba de la contraparte se ha incorporado en nuestra historia porque engarza perfectamente. Es decir, nosotros tenemos que presentar un alegato breve y fuerte. Shapiro, el defensor de O.J. Simpson, dice hay que largarse a la yugular de la contraparte. Es decir, tenemos que extraer todas las conclusiones razonadas, lógicas y verosímiles
que puedan extraerse de los hechos que nosotros establecemos, que nosotros dimos por acreditado durante la producción de la prueba. Este alegato puede ser un alegato cronológico, podemos presentar los hechos conforme fueron apareciendo en la escena del crimen, pero puede ser un alegato en el que el hecho quede reducido a 3 o 4 cuestiones centrales. Si eso es así, una vez que despejamos las cuestiones centrales, que las analizamos, luego tenemos que narrar el hecho en función de la prueba que hemos producido en el juicio. Es decir, pasado el sedazo de la contradicción, establecido cuáles son los hechos desde nuestra perspectiva y explicado por qué la contraparte no ha explicado lo suyo, no ha podido probar su teoría del caso, por qué la versión de la contraparte es inverosímil o no tiene credibilidad. Una vez que nosotros podemos explicar qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió, ¿cómo estamos seguros de que lo que ocurrió es lo que nosotros decimos que ocurrió y por qué el juez también tiene que estar seguro? Es casi como presentarle al juez un borrador de la sentencia, diciéndole, los hechos han ocurrido así, se han probado de esta manera, esta es la significación jurídica que corresponde, y esto es, no puede ser interpretado sino de esta forma, en esta dirección, por estos argumentos jurídicos. Entonces, le damos al juez una tranquilidad de que los hechos que se han narrado en nuestra historia, porque en realidad el juicio es una controversia entre dos narraciones, entre dos historias, han podido sortear un análisis a través de las reglas de la lógica, de la experiencia, del recto entendimiento humano, que permiten establecer la verosimilitud en función de la prueba producida, de la narración por nosotros formulados y de su significación jurídica. Por supuesto, en el caso del fiscal, esta historia, esta narración, lo llevará a sostener la acreditación de un hecho, la participación del acusado y el pedido de pena. Puede ser que el fiscal dictamine la absolución, no son casos comunes, pero se dan, pero si tenemos un querellante, seguramente él va a analizar la evidencia en función de un pedido de condena. Y el defensor solicitando, como antes les decía, muchas veces la absolución, pero otras veces frente a la evidencia que se ha producido en el juicio, la invocación de una calificación penal más benigna, de una pena de ejecución condicional, es decir, no solamente la absolución es la que determina el triunfo. Muchas veces condenas benignas en hechos graves implican para el defensor un verdadero triunfo. Bien, y ya para ir cerrando el tema, una cuestión que es completamente diferente del proceso mixto es el tema relativo a las objeciones. Cuando se formula el alegato de clausura, en el proceso mixto se llaman las conclusiones definitivas que presta el Ministerio Público o el alegato de la defensa, es impensable que las partes que están alegando puedan ser objetadas. ¿Y por qué es impensable? Es impensable porque, en general, en nuestro sistema, el que interviene es un jurado técnico, un jurado de jueces técnicos. Entonces, si las partes dicen algo que es inconveniente, el juez no lo tomará en consideración. Estas incidencias, que no se dan en el juicio que actualmente rige en el orden federal, ni tampoco en la provincia de Buenos Aires, sí se presentan en el juicio por jurados y en el proceso adversarial. ¿Por qué? Esto lo dice muy bien Mirjan Damasca en el derecho probatorio a la deriva. El jurado es un elenco de amateurs. Es un tribunal conformado por un elenco de amateurs a los que hay que defender, tanto intelectual como emocionalmente. Entonces hay que garantizar que el espíritu del jurado
y el sano razonamiento del jurado no sea perturbado. Entonces puede pasar muchas veces que las partes realicen comentarios o invocaciones que sean discriminatorias, que tergiversen las garantías constitucionales, que manden a fallar en interés de la víctima o a fallar mandando un mensaje a la sociedad. Entonces hay una serie de expresiones que no se pueden formular porque eso puede afectar a la sana deliberación que tiene que hacer el jurado cuando se retire luego de concluido el alegato de clausura para fundar su decisión, para razonar más que nada su decisión porque no hay un fundamento explícito. Las reglas que se pueden violar en los alegatos son varias. Y también las respuestas jurídicas son distintas. Cuando se viola lo que se denomina una regla de oro, por ejemplo, una de las partes dice que el imputado se ha negado a declarar, como interpretándolo como una presunción de culpabilidad, o no ha podido explicar su inocencia, o el acusado por ser una persona latina, y se sabe que los latinos son personas en general violentas, o hay que mandarle un mensaje a la sociedad, con este caso hay que ponerse en la piel de la víctima. Estas descalificaciones como las que se formulan en virtud de condiciones religiosas, sexuales o por el color de la piel, que son violaciones a las reglas de oro, a una regla de oro en cuanto a lo que deben ser las reglas del debido proceso, autorizan que el tribunal, ante la objeción de la contraparte, formule una advertencia admonitoria. Una advertencia admonitoria quiere decir que en el mismo momento en que la parte está profiriendo esas expresiones puede ser interrumpida, ordenarle que se abstenga de formular ese tipo de manifestaciones y al jurado decirle que no las debe tomar en consideración. Cuando se hacen en otro momento también menciones que no corresponden, que no hacen a las reglas del juicio justo ni a la lealtad con que deben manejarse las partes en el proceso y que también pueden torcer el espíritu que preside la intervención del jurado, es posible también formular una instrucción curativa o sanadora. Es decir, una vez que termina la parte de formular el alegato, entonces la contraparte puede objetar y pedirle al tribunal que expida una instrucción sanadora en función de las manifestaciones que se han hecho. Por ejemplo, alguna discriminación menor por la condición de la víctima o alguna mención haciendo lugar a los antecedentes, por ahí se citó un testigo en el juicio para que exponga sobre la personalidad del acusado para formar concepto, y en el alegato de clausura se pretende que en función de lo que dijo el testigo esto sea interpretado como una presunción de que es autor del delito. Entonces allí la parte, el litigante, al que le afecta estas menciones, puede pedir al juez que emita una instrucción curativa o sanadora, y el juez, si le hace lugar, le ordena al jurado que tales expresiones no las tenga en cuenta al momento de emitir el veredicto. Bueno, como ven, este sistema del juicio adversarial, que nos ha llevado bastante tiempo, es un sistema mucho más garantizador en el que el peso de las partes es decisivo. De ninguna manera esto quiere decir que el juicio adversarial es como el teatro y que va a ganar la parte que mejor se exprese. Esto no es cierto. Va a ganar la parte que tenga la razón y la justicia de su lado, pero además tiene que saber exponerla y saber presentar su caso. Esto no es que garantice el triunfo de la retórica, no. Las razones de derecho que invocan las partes
tienen que ser vertidas, volcadas en el juicio por su actividad, y el juez, en una posición pasiva, debe dejar que sean las mismas partes quienes aporten los argumentos para la resolución de la controversia, que transformen, y así nació el proceso penal, que transforme lo que sería una batalla violenta, en un debate de ideas, en un debate argumental, porque eso es lo que genera pacificación. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar entonces el tema del juicio adversarial con esto. Descansen medio minutos y les empiezo con el otro tema. Doctor, ¿le hago una pregunta? Sí. Usted estaba hablando acá de la instrucción sanadora y que estaba vinculado a cuestiones de como una especie de invocación de mala fe procesal o argumentativa. Y yo lo que quería saber es, en el caso de que en un contraexamen, por ejemplo, un testigo, cuando estoy contrainterrogando, yo puedo invocar que esa persona, por ejemplo, sé que tiene antecedentes penales, si bien eso sí lo voy a poder recalcar en el contrainterrogatorio, lo que usted dijo es que no lo voy a poder llevar al alegato de clausura. Lo vas a poder llevar vos lo introducís ese hecho en el contraexamen y lo vas a poder llevar, quizás, si esa prueba, acordate que cuando se produce la prueba vos tenés que acompañarle la lista al tribunal, el tribunal sabe, la contraparte sabe para qué vos lo ofrecés. Si vos lo querés ofrecer para el concepto del testigo, bueno, vos podés decir, es un testigo, sí, que tiene mal carácter. Ahora, Sí. si te lo aceptaron la prueba para que vos pruebes que el testigo tiene mal carácter, y luego vos en el alegato de clausura, como se trata de unas lesiones graves, vos la querés introducir como prueba de autoría, vos estás haciendo un pasaje, porque vos a la prueba la introdujiste para acreditar tal hecho, y ahora la querés utilizar para acreditar tal hecho. No te lo van a dejar pasar en un sistema adversarial. No lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. ¿Eh? Es decir, que me van a interrumpir en el medio del alegato de clausura, obviamente si la parte, Sí, otra parte... sí, exactamente. Te van a interrumpir si el defensor sabe, o si el querellante sabe, Sí, no claro. sé de qué estará defendiendo. Pero si lo saben, seguramente te van a interrumpir. Pero esa cuestión te va a quedar clara porque cuando vos estés examinando, contraexaminando, te van a estar siguiendo con atención a ver hacia dónde va. Capaz que vos te tirás y no lo vieron. Está bien, sí. Y te pasa. Ojo, porque Sí, eso es lo que tiene el juicio partivo, en el sentido de que es un juicio estratégico. Vos por ahí, en una de esas, te mandaste por ahí, porque este es un caso porque lo leí en la jurisprudencia americana, por eso te digo expresamente. Pero si, creo que no lo dije esto, mira qué buena la pregunta, creo que no lo dije. Pero si nadie te objeta, el juez no te puede objetar. El juez no puede parar el interrogatorio. El juez lo que tiene que hacer es anotar que la información es de mala calidad porque vos hiciste una pregunta que no correspondía, etcétera, etcétera, pero no se puede poner a suplantar a la parte y hacer el trabajo que debe hacer la parte. O sea, si la parte eso lo consintió, se perjudicó. Está bien, eso era lo que apuntaba. Claro. Perfecto. Porque, por ejemplo, en los simulacros que se hacen de juicios por jurado, que se hacen bajo las reglas del INESIP, siempre lo que se recomienda en los simulacros cuando vas a los concursos es que es como una regla que está implícita, tratar de no interrumpir el alegato de clausura. O sea, todas las otras objeciones, todo eso está permitido, pero en el alegato de clausura se pide que las partes no se interrumpan, no objeten los alegatos de clausura, más allá de que denoten alguna cuestión que no debe ser introducida. Pero es más de una cuestión como de buena fe, que se trata de implantar esa buena fe. Muy bien, muy bien, así debe ser, pero yo se los tengo que enseñar. Está muy bien lo que dice el INESIP. Igualmente no te olvides que yo estoy dando el juicio adversarial, pero también lo quiero llevar al tribunal técnico, entonces yo no estoy diciendo todo lo que tendría que decir respecto del jurado, porque a mí me interesa que ustedes trabajen con un tribunal técnico y que los jueces aprendan a llevar adelante un juicio sin meterse, sin involucrarse. Pero lo que vos decís es perfecto, está muy bien, no deben intervenir, pero como tampoco se debe objetar cuando no es necesario. Pero lo que ocurre es que, bueno,
no hay que mal predisponer al tribunal, pero vos tenés que conocer todas las herramientas y vos vas a decidir cuándo las vas a utilizar y vos vas a pagar el costo. Perfecto, gracias. Sí, sí, claramente. Sí, bueno, ¿descansaron un poquito? Bueno, no mucho, pero así arranco con otro tema, que serán capaz que un poco menos de media hora, pero necesito engarzarlo con esto porque les va a resultar mejor. Quiero hablarles del principio de correlación entre la acusación y el fallo y ver cómo este principio, cómo también va girando y va adoptando distintas respuestas según se trate del proceso mixto, del proceso acusatorio, del proceso adversarial, y la aparición del hecho diverso en el medio para resolver algunas cuestiones. ¿Están listos? Arranco. Bueno, el principio de correlación entre la acusación y el fallo, en materia civil lo denominan principio de congruencia, pero en realidad se tendría que denominar principio de correlación. Ya el nombre los ayuda a la interpretación, porque estamos hablando de principio de correlación entre la acusación y el fallo. Quiere decir que nosotros, en un procedimiento de comparación de qué hechos introdujo la acusación y qué es lo que resuelve la sentencia, podríamos saber si el acusado fue sorprendido. Porque en realidad, todo aquello que en la sentencia significa una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato con trascendencia en ella sobre el cual el imputado no ha podido defenderse ni contestarlo probatoriamente, lesiona la garantía de la defensa en juicio. Y la defensa en juicio está presente en el respeto del principio de correlación entre la acusación y el fallo. Se trata de que la sentencia no recoja otros hechos sobre los cuales el imputado no ha podido defenderse. Es decir, la acusación tiene que contener todos los elementos físicos, psíquicos, normativos que puedan finalmente ser recogidos en la sentencia. Pero todo aquello que aparezca en la sentencia y que le cause sorpresa al imputado, que aparece recién en el momento final y sobre el cual él no pudo defenderse, lesiona este principio. La Corte de la Nación pedía en su momento que el imputado manifestara, cuando alegaba la violación al principio de correlación, cuál era el hecho sorpresivo que contenía la sentencia y le exigió una prueba diabólica. Tenía que expresar de qué prueba se vio privado y qué influencia le hubiesen tenido sobre ese hecho denunciado. Lo cual prácticamente convierte a la garantía en una ficción. Nosotros creemos que la acusación tiene que ser clara, tiene que ser precisa respecto del hecho y que la sentencia tiene que ser congruente con tal acusación, que no se puede cambiar ni el grado de perfeccionamiento del delito, ni la participación del imputado, y la calificación legal podría sufrir alguna modificación en cuanto tenga los mismos elementos de la tipicidad del hecho acusado. Sin embargo, esta postura, que surge de la aplicación del principio de iura novit curia, que dice que el juez conoce el derecho, entonces que autoriza determinados cambios de calificación legal cuando las figuras que sustituye a la de la acusación es una figura homogénea, esto va cada vez perdiendo más fuerza. Es decir, que el principio iura curia novit permita al juez calificar los hechos de otra manera, aun cuando estén presentes los requisitos de la figura que intimó el Ministerio Público, cada día pierde más fuerza. Porque en verdad lo que ocurre es lo siguiente, que este principio, el iura curia novit o el iura novit curia,
lo que ha permitido es que el juez, como el juez es conocedor del derecho, no necesite de la aportación de las teorías jurídicas por las partes. Entonces, que él resuelve conforme a derecho. Lo que ocurre es que al resolver conforme a derecho, muchas veces deja en estado de indefensión al acusado. Y esto, que está permitido en el sistema mixto, tiene ya diferencias en el proceso, en el sistema acusatorio, y yo me atrevería a decir que está desapareciendo en el adversarial. Ejemplos. El imputado es acusado por tenencia ilegítima de sustancia estupefaciente, llevado a juicio oral por tenencia ilegítima de sustancia estupefaciente. En el juicio, el fiscal dice, no, esto es tenencia ilegítima de estupefaciente con fines de comercialización. Pide la detención del imputado y sostiene que el juicio siga por tenencia ilegítima de sustancias estupefacientes con fines de comercialización. El tribunal no hace nada. No hace nada. No le contesta. No le da vista a la defensa. Y no lo interroga sobre un nuevo extremo que le están imputando, que es el fin de comercialización. Y luego dicta sentencia y condena por tenencia estupefaciente con fines de comercialización. El defensor va a casación y la casación por mayoría dice no, que sea el delito de tenencia ilegal de estupefacientes o el delito de tenencia con fines de comercialización el que recoge la sentencia, es una variación de la subsunción jurídica que se corresponde con los hechos y la prueba producida en el juicio y que el tribunal tiene facultades para realizarlo. Esto es para realizar ese cambio de calificación. Esa es una interpretación propia del proceso mixto, en el que el juez, como tiene que indagar la verdad material, puede subrogarse en la actividad de las partes, puede suplantarla y terminar calificando el delito en una figura más grave. Fíjense lo que les dije, el principio de correlación implica que todo aquello que significa una sorpresa para quien se defiende, como un dato con trascendencia probatoria que no pudo enfrentar ni cuestionar, si lo recoge la sentencia, infringe el principio de correlación. En el caso que les estoy dando, en la sentencia se recoge un elemento subjetivo del tipo penal, el fin de comercialización, que no le fue intimado por la acusación, porque el fiscal lo pidió en el medio del juicio y el tribunal no le hizo lugar, y finalmente fue recogido por la sentencia. ¿Cuál es la solución del proceso penal mixto? Es que el juez, en virtud del principio iura, curia, novit, está autorizado a cambiar la calificación legal aun cuando sea en contra del rey. Muy bien. Muy bien. En el principio acusatorio, esto ya no es tan claro. ¿Qué es lo que pasa? Olvidémonos por un momento, después lo retomamos en el proceso, en el juicio adversarial. Olvidémonos por un momento del jurado. En un juicio oral se está investigando un homicidio doloso. La prueba que se produce parece como que en realidad hubo una negligencia en el uso del arma de fuego, como que el hecho podría resultar un homicidio culposo. O mejor aún, estamos en un juicio oral y al imputado se le atribuye el delito de violación de una niña menor de 12 años. El acusado dice que él pensó que tenía 14.
Entonces, en el sistema mixto, ¿qué es lo que pasaba? Hay figuras que se denominan secantes. Quiere decir que tienen elementos comunes. Por ejemplo, entre la violación y el estupro, un elemento común es la minoridad de la víctima. En el caso de la violación ficta menor de 12 años, el consentimiento es irrelevante, y en el caso del estupro de la mujer que tiene, de la niña que tiene 14 años, se traduce en la inmadurez sexual. Entonces el procedimiento mixto autorizaba que en el curso del debate, la prueba que aparece es que el imputado es acusado por violación, pero el acusado dice que creyó que tenía 14. La víctima tenía 14 años. Entonces, en el sistema mixto, el principio de correlación dice, bueno, lo que está en juego era la protección de la minoridad sexual. El imputado o el acusado pudo padecer un error de hecho sobre la edad de la víctima, creyó que era mayor de 12 años. Ese es un error relevante en cuanto descarta la violación ficta, pero que ello no excluye que pueda ser responsable de otro delito, del delito de estupro. Entonces, como él creyó que la víctima tenía 14 años, tuvo acceso carnal con la víctima, creyendo que tenía 14 años, el tribunal lo condena por estupro. Este es un fallo de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata del año 1962, relevado por Sansinetti, hace muchos años. Pero para condenar por estupro, el tribunal tuvo que afirmar que la víctima era honesta, porque en el Código Penal anterior, uno de los requerimientos de la tipicidad objetiva para que la víctima pudiera ser justamente el sujeto pasivo de un estupro, tenía que ser una mujer honesta. Pero tal como pasó con el ánimo de lucro, cuando le imputan la violación, no le intiman que la mujer es honesta, porque no necesita el tipo de violación que se acredite también como elemento de la tipicidad objetiva la honestidad de la víctima. Entonces, bajo el manto de ser piadoso con el acusado, se lo condena por estupro una pena menor, pero se termina afirmando la honestidad de la víctima, que no era un elemento de la tipicidad objetiva del delito de violación. Entonces, aquí el principio de correlación es claramente violado y, sin embargo, esta práctica, con otros cambios de calificación, de calificación legal, se permitían todos los días. Por ejemplo, se acusaba a una persona por el hurto de un estéreo o por el robo de un estéreo, abriendo un auto, ¿no es cierto? Era un delito que se daba hace 10 o 15 años con mucha frecuencia. Y se lo acusaba por robo, porque había hecho fuerza en las cosas para sustraer el estéreo, o por hurto, supónganse, si no se había acreditado la violencia. Luego, al dictar sentencia no se podía acreditar la autoría, no se podía acreditar que él era el autor del hurto o del robo. Pero sin embargo se podía acreditar que él tenía la cosa, que él tenía el estéreo. O sea que él había recibido una cosa que era proveniente de un delito, porque se trataba del estéreo que se había sustraído de un vehículo automotor. Entonces se cambiaba la calificación y se lo terminaba condenando por encubrimiento, una pena menor, bajo el pretexto de ser benevolente. Pero el delito de encubrimiento exige, cuando se trata de la receptación de una cosa proveniente de un delito, que se lo haga con ánimo de lucro. Y el ánimo de lucro no había sido intimado en la acusación. Entonces, bajo el pretexto de ser benevolente, en realidad, tanto en el estupro como en el encubrimiento, o en la receptación de una cosa proveniente de un delito, lo que había que dictar era un fallo absolutorio. Y si se dictaba un fallo absolutorio, el tribunal había agotado su conocimiento sobre ese
objeto procesal, porque el objeto procesal, uno de sus elementos, ahora les voy a decir algo más, uno de sus elementos es que es un acontecimiento histórico, es un hecho histórico, un hecho histórico. La sustracción de un estéreo, tener el estéreo, es un acontecimiento histórico que se consuma en un momento y en un lugar determinado. Cuando el tribunal dicta sentencia, agotó toda posibilidad de conocimiento sobre ese acontecimiento histórico. ¿Qué quiere decir? Que si absuelve por la violación, después no le pueden hacer al imputado una causa por estupro porque se infringe el levis in idem. Que si se absuelve por el hurto o por el robo del estéreo, después no le pueden hacer una causa por encubrimiento o por receptación, por haber recibido una cosa objeto de un delito, porque el tribunal agotó, al dictar el pronunciamiento, toda posibilidad de volver sobre ese acontecimiento histórico. Porque la regla del levis in idem prohíbe a una persona juzgarla 2 veces por el mismo hecho. Y no se puede infringir por izquierda esa garantía diciendo que ahora vamos a juzgar el mismo hecho pero bajo otra calificación legal. ¿Lo vamos a juzgar por estupro o lo vamos a juzgar por encubrimiento? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece dentro del sistema del juicio oral, la producción contradictoria de la prueba, muchas veces aparece un hecho distinto, un hecho diverso, que está relacionado con el hecho que describe la acusación, pero que la prueba producida en el debate produce una alteración de ese hecho, por la agregación, por la supresión o por la sustitución de algunos accidentes de tiempo y lugar de comisión del delito. Fíjense, no podemos acreditar la autoría, pero el acusado tiene el estéreo. No podemos acreditar realmente que era una violación porque él creyó que la víctima tenía 14, pero está acreditado el acceso carnal con la niña de 14 años. El estupro. Entonces, las legislaciones, ¿qué es lo que hacen? Regulan el hecho diverso. Es decir, cuando en el curso del debate surgiere que el hecho es diverso del contenido de la acusación por la agregación, por la supresión o por la sustitución de algunos accidentes de tiempo y lugar, por razones teóricas y prácticas de economía jurisdiccional, no vamos a retrogradar el hecho, no lo vamos a mandar a la instrucción, no vamos a empezar un juicio de nuevo, porque todo eso altera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en ponerle término final a la controversia. Entonces, cuando aparece un hecho diverso, el fiscal puede sustituir la acusación. Puede sustituir la acusación. Puede sustituir la acusación. Ahora, en un sistema acusatorio, Código de Catamarca, Código de Córdoba, Código de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se presenta un hecho diverso del sostenido de la acusación, el fiscal puede sustituir la acusación. ¿Qué quiere decir? Que en el medio del debate el fiscal dice no, acá se ha configurado un hecho diverso, explica cuál es el hecho diverso, no es violación, es estupro, no es robo, es encubrimiento, no es homicidio doloso, es homicidio culposo, y entonces se da un fenómeno de sustitución de la acusación. La primera acusación desaparece y el fiscal ahora presenta un alegato oral con esa segunda acusación, con homicidio culposo, con estupro o con encubrimiento. Ahora, el problema es que los códigos de la provincia de Buenos Aires, el de Córdoba, prevén que sea el tribunal el que advierta al fiscal de que se ha configurado un hecho diverso. Y esto desde la lógica adversarial es indigerible. Mayer dice que el hecho de que el tribunal advierta que se ha configurado un hecho diverso viola la imparcialidad. Pero él está después de acuerdo con la fórmula de la advertencia alemana, que es peor, que el tribunal le dice al acusado, mire que el punto de vista jurídico puede variar en función de una calificación más grave, y después lo condena por la calificación más grave, y ahí no le parece que se viola la imparcialidad. Lo que yo creo
ahora es que cuando se configura un hecho diverso, el único que lo puede advertir es el fiscal. Decirle al tribunal que se ha configurado un hecho diverso y que ya no va a ampliar la acusación, porque hay también en el juicio oral se puede ampliar la acusación, que es un supuesto distinto. Por ejemplo, una persona está acusada de homicidio y se acredita en el juicio que la víctima era el padre. Entonces el homicidio, en vez de ser un homicidio simple, va a ser un homicidio calificado. O que a la víctima se la mató con alevosía y ensañamiento. Entonces, en vez de homicidio simple, va a ser homicidio calificado. Este procedimiento se denomina procedimiento de ampliación de la acusación. ¿Por qué? Porque la acusación está. Ya hay una acusación por homicidio. El tipo básico está. Se le agregan circunstancias. La víctima es el padre, la víctima ha sido asesinada con ensañamiento y alevosía. Ahí no se sustituye la acusación. No se sustituye, se amplía. Se agregan las circunstancias faltantes. Lo mismo si es un delito continuado. Luego surge que en vez de ser 5 actos que integran el delito continuado, son 25. Bueno, se amplía la acusación, pero la acusación originaria se mantiene. Además, este procedimiento de ampliar la acusación siempre tiene que ser en función de la nueva prueba que se produce en el juicio oral. No porque se lee de otra manera la evidencia recopilada en la instrucción preparatoria. Eso no puede ser. No puede haber una segunda lectura de la evidencia incorporada en la investigación preparatoria. Tiene que ser porque se produjo nueva prueba. Cuando se amplía la acusación, la acusación originaria está. Se le agregan las nuevas circunstancias. Cuando aparece un hecho diverso, se sustituye, se reemplaza una acusación por otra. ¿Qué es lo que digo yo? Que esto no lo puede advertir el tribunal, porque el tribunal que advierte esto viola su imparcialidad. El tribunal no lo puede hacer. Lo tiene que hacer el fiscal. Si lo hace el fiscal, porque ha detectado un hecho diverso, bueno, como el fiscal se equivocó, porque evidentemente acusó por un hecho y ahora la prueba le está indicando que aparece un hecho diverso, debe suspenderse el debate y darle la posibilidad al imputado a que ofrezca nueva prueba para rehacer la defensa, si es que lo considera que es necesario. Muchas veces esto no es necesario porque se trata de una falsificación de un documento público, no se puede acreditar que el imputado falsificó el documento público, pero sí se puede acreditar que lo usó. Se dan en situaciones que muchas veces no es necesario hacer pruebas. Pero puede que sí, que quiera pedir una pericia o lo que sea. Bueno, se puede suspender el procedimiento, o se debe suspender el procedimiento por un tiempo prudencial, para que el imputado prepare su prueba y pueda defenderse. Esto es en el proceso acusatorio. Ya estamos criticando que sea el tribunal el que advierta. O sea, yo creo que el tribunal no debe advertir, el tribunal no puede advertir, el tribunal no puede hablar, el tribunal no puede decir nada hasta el momento que dicte sentencia. Creo que aún cuando se configura un hecho diverso, el tribunal no tiene que decir absolutamente nada. El fiscal tiene que advertirse si se configura un hecho diverso, tiene que pedir la sustitución de la acusación y el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires exige la conformidad de la defensa. Yo siempre me opuse porque pensé que en el procedimiento acusatorio, el que tenía que decidir acerca de la configuración del hecho diverso, tal como lo resuelven el Código de la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca y Córdoba, es el fiscal. Acá en la Provincia de Buenos Aires se le pide el consentimiento a la defensa. Por eso siempre estuve en desacuerdo. Pero ahora hay una cuestión que es muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando esta situación se da en el juicio adversarial? Ese es un tema. ¿Qué pasa si en un juicio adversarial, cuando se produce la prueba, surge que el hecho es diverso? Acá es clarito
En el proceso acusatorio, ¿qué es lo que van a decir? Bueno, empiecen a utilizar el procedimiento de las acusaciones alternativas, la hipótesis A y la hipótesis B. Si el fiscal no está seguro de que va a poder probar la hipótesis A, entonces que también haga prueba respecto de la B, así el imputado se puede defender de las dos acusaciones si no se viola la garantía de la defensa en juicio. Bueno, nada de esto es válido para el proceso adversarial. El fiscal presentó una teoría del caso en el alegato de apertura. Y el defensor orienta su actividad a la teoría del caso que le presenta el fiscal. Si durante el desarrollo del debate se presenta un hecho distinto a la teoría del caso que elaboró el fiscal, evidentemente el fiscal cometió un error estratégico al presentar y elaborar el caso. Entonces, lo que puede ocurrir es lo siguiente, que si esta situación se da en el proceso adversarial, haya que optar entonces por la salida que da la ley 23.067, el Código de Procedimiento Federal Nuevo, que es la siguiente. Ahí el fiscal, si aparece un hecho diverso, puede pedir la sustitución de la acusación, pero es la defensa la que decide si es necesario ofrecer prueba para continuar con el desarrollo del juicio, o la variación del hecho es tan sustantiva que el juicio hay que empezarlo de nuevo y por supuesto ante otro tribunal. En el proceso adversarial, como la aparición de un hecho diverso implica una variación estratégica a los fines de la orientación de la actividad de la defensa, entonces es la defensa la que tiene el poder de decidir si le alcanza con la presentación de nueva prueba para que el hecho sea juzgado en ese mismo juicio, entonces evitar que el imputado sea juzgado con dilaciones indebidas. No sé si esa situación se diera, si se pueden mantener las medidas cautelares. Este es un tema muy espinoso, pero por ahí, en juicio de lesa humanidad, cuando en el medio del debate llegaba una identificación del cuerpo forense acerca de la identidad de una víctima, y el imputado estaba siendo juzgado por privación ilegal de la libertad, prefería ser juzgado por homicidio calificado en ese caso, y no que sea juzgado por la privación ilegal de la libertad calificada, venía sufriendo prisión preventiva, y que luego empiece de nuevo el proceso por homicidio calificado, donde seguramente por la gravedad de la calificación legal también lo iban a someter a prisión preventiva. Entonces muchos optaban por ser juzgados en el mismo juicio oral, produciéndose esa variación en la calificación legal del hecho. Pero en el proceso adversarial, la decisión acerca de si el hecho diverso debe ser juzgado en el juicio oral, la toma el defensor. Es el defensor el que decide si puede ofrecer nueva prueba y continuar con el desarrollo del debate, o la preparación del caso tiene que empezar desde cero y es necesario llevarlo a otro tribunal para comenzarlo de nuevo. Esto es muy importante. Fíjense cómo era en el proceso mixto, fíjense cómo en el proceso acusatorio, donde la opinión del fiscal era relevante, y cómo es en el proceso adversarial. O sea, son soluciones completamente distintas. Perdón. Y fíjense también una cosa, que si nosotros aplicáramos la lógica del proceso adversarial, todo lo que se dice respecto de las figuras secantes, de las prohibiciones penales alternativas, de las figuras subsidiarias, todo desaparece. Esto es, está muy claro que si yo juzgo por un comportamiento alternativo, por ejemplo, espionaje, por levantar un plano de un establecimiento militar, y lo acusan por eso, y luego no se acredita que levantó un plano, pero se acredita que tomó fotografías, por más que sea conductas alternativas, ¿qué quiere decir? Que están en el mismo tipo penal, que basta con que se dé una sola de ellas, que si se dan todas juntas no implica un concurso de delitos. Como estamos hablando siempre de la defensa en juicio, si me acusan por levantar un plano y no se acredita, por más que se acredite en el juicio que tomé una fotografía o que me introduje clandestinamente a un establecimiento militar, me tienen que absolver. Salvo que se haga una aplicación de la teoría del hecho diverso.
de la teoría del hecho diverso, y sea una cosa así, que con la misma prueba se pueda, se pueda reencauzar el juicio, para evitar hacer un doble juicio sobre temas que no lo ameritan. Pero en la lógica adversarial, cuando el fiscal se decide por una determinada orientación y calificación legal en la composición estratégica del litigio, si él queda de alguna manera en offside porque la prueba le demuestra que el hecho es un hecho diverso, entonces no puede el tribunal subsidiar al fiscal diciéndole no, el defensor igualmente tiene que defender y tiene que defender en este juicio. El defensor defenderá, pero lo va a decidir él si puede producir prueba para poder defender en una situación de igualdad con el Ministerio Público. Pero si el cambio es tan sustancial, es un cambio tan trascendental, él decide si el juicio debe o no iniciarse de nuevo. O sea que la respuesta que da el juicio adversarial es incluso superior a la que da el juicio acusatorio. Yo me agraviaba, estaba en desacuerdo con la regulación del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires porque pretendía ser acusatorio el código y decía que el tribunal debe advertir al fiscal, pero que el fiscal necesitaba el consentimiento de la defensa. No es un sistema adversarial que rige la Provincia de Buenos Aires, pero al necesitar el consentimiento de la defensa, yo pensaba que si la defensa se opone y el tribunal no juzga el hecho diverso, si la defensa se opone y el tribunal no juzga el hecho diverso, el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires dice que se deberá remitir la causa al fiscal para que dé inicio de nuevo a la investigación. Pero ustedes no pueden mandar una causa para que se dé inicio a la investigación para resolver acerca de circunstancias agravantes de calificación, de hechos que constituyen un delito continuado, porque son parte del mismo acontecimiento histórico, se rigen por el principio de unidad de imputación penal. Ahí hay nebis in idem. Y la ley procesal, por más que mande a iniciar de nuevo el proceso, la ley procesal de la Provincia de Buenos Aires no puede derogar una garantía que está reconocida en los convenios internacionales de derechos humanos y en la propia Constitución. Entonces, esa exigencia a la defensa, en un proceso que predica de acusatorio, a mí me parecía que era innecesaria. Y es más, los demás códigos no lo exigían, no exigían el consentimiento de la defensa. Distinto es el tema ahora, si estamos hablando dentro de la lógica del principio adversarial, porque en la lógica del sistema adversarial, el juicio es partivo. Partivo. Es un juicio de parte. Y se sustenta en dos principios. Ténganlo claro. Se sustenta en, primero, que el objeto del proceso se lo ve normativamente. Normativamente. Ya se ha impuesto una visión normativa del objeto procesal penal. En el juicio adversarial no hay duda. ¿Qué es el objeto procesal penal? Es la afirmación de una situación de hecho, de un acontecimiento histórico acaecido en un lugar y tiempo determinado, y la pretensión penal que hacen valer el querellante y el fiscal sobre ese acontecimiento histórico. O sea, la situación de hecho más el punto de vista jurídico del fiscal y el querellante. Eso integra el objeto del proceso. Uno. Y la otra cuestión, que es fundamental, es que el proceso adversarial tiende a emparentarse en muchos aspectos con el derecho procesal civil. Y en los elementos de la acción penal se identifica el sujeto, el objeto y la causa. Sujeto, objeto y la causa. Esos son los elementos de la acción. Y si se quiere cambiar el hecho o el objeto de la acción, se está transformando la acción en otra acción. El objeto o el hecho y la causa, si se permitieran una variación de ambos elementos, en realidad
como en el proceso civil se estaría autorizando una modificación de la demanda. Y si una modificación de la demanda por el cambio del hecho y de la causa no se autoriza al demandante en el proceso civil, menos se le puede autorizar al juez. ¿Qué quiero decir con esto también? Que la calificación legal del delito no se puede cambiar, porque si el objeto procesal penal es la afirmación del hecho más la pretensión punitiva, cada vez que se cambia uno de estos elementos se está cambiando el otro. Entonces, el cambio de calificación también traería aparejada una suerte de ampliación de la demanda o de cambio de la demanda, que en el proceso penal sería un cambio en la acusación. Entonces, esto no se puede producir a partir del cambio de calificación. La única manera de cambiar la calificación legal del delito en una sentencia, que se produzca una modificación de la demanda, una modificación, una sustitución de la acusación, es por vía de la introducción de la teoría del hecho diverso. Esta es la única posibilidad. Siento que esto no lo tengo escrito, o sea que no se los puedo dar porque estas son modificaciones que se van produciendo en los últimos tiempos. Pero bueno, de acá lo pueden repasar y la semana que viene vamos a ver la parte de recursos extraordinarios. Bueno, si me quieren hacer alguna pregunta. Doctor, disculpe, para la parte de recursos, ¿va a subir algo el campus? Y ahí tenés el libro, me parece que hay, está, el centro lo tiene eso de recursos. Recurso de casación, recurso de inaplicabilidad de ley, recurso extraordinario de nulidad, lo tenés eso. Perfecto. No sé si diría algo nuevo, pero la verdad que no sé, pero no, eso lo tenés. Lo que me preocupa es esto, porque esto es diferente lo de hoy. Yo preferiría que tengan mucho cuidado si van a leer alguna clase anterior. Tengan mucho cuidado, porque lo de adversariales no, porque es todo nuevo. Pero acá otra cosa que no les dije, que el modelo adversarial es tan partivo que el tribunal no puede imponer una pena superior a la pedida. Y en el acusatorio tampoco. Solamente en el sistema mixto se permitía eso, por el principio de sujeción a la ley. Voy a ver si tengo la posibilidad de hacerle llegar algo antes del examen, se los voy a dar, pero todavía no tengo nada de esto. Y con el tema de recursos no creo que tengan inconveniente, porque eso está suficientemente trabajado ahí en el libro. Ordinarios y extraordinarios, están los dos, y están bien. ¿Listo? Hay dos preguntas, pero no las leo de acá. A ver, métete. Porque yo no veo nada. ¿Está confirmada la modalidad del examen? ¿Puede confirmar? Zoom. ¿Las dos la misma? Sí. Sí, vamos a hacer varias mesas. Varias mesas vamos a hacer. Creo que es 4 o 5 de agosto, por ahí. Y vamos a hacer varias mesas. Vamos a tomarlo oral porque es más garantizador para ustedes. ¿Listo? Bueno, nos vemos el lunes. Hasta luego. Chao.